¿Qué tal? Buenas tardes. La futura torre del puerto de Málaga se presenta públicamente como un proyecto estratégico para la ciudad. Los promotores se marcan 2029 como horizonte para que la operación en su conjunto esté construida e inaugurada en el dique de Levante. Está tasada en 200 millones. Prevé la torre de 144 metros de altura y 382 habitaciones, mientras los promotores defienden que Málaga gana 54.000 metros cuadrados de espacio público con la creación de un nuevo bulevar. Detenido un educador por presuntos abusos sexuales a varios menores. Ha sido supuestamente en un centro de protección en Málaga capital. Los hechos habrían ocurrido hace 10 años, cuando las supuestas víctimas tenían entre 8 y 10 años. El arrestado está en libertad provisional, informan fuentes de Policía Nacional. Y Málaga reflota el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y de gestión pública. Ha salido adelante en la Comisión de Urbanismo y Movilidad celebrada hoy. Se habilitarán 1.000 en un principio en un centenar de puntos diferentes. El compromiso del consistorio es ejecutar este proyecto en 3 fases que comenzarán en 2026 y acabará en 2029. La futura torre del puerto de Málaga se marca 2029 como horizonte para estar construida e inaugurada en el dique de Levante. La operación, valorada en 200 millones de euros, prevé la torre de 144 metros de altura y 382 habitaciones, mientras los promotores defienden que la ciudad gana 54.000 metros cuadrados de espacio público. El proyecto Torre del Puerto de Málaga y Paseo de Levante, diseñado por David Chipperfield por encargo de Alalfia y Esperia, avanza en la última fase de su tramitación en Madrid y con idea de no encontrar, según sus promotores, más interferencias. Cabe recordar que acumula casi una década de trabajo técnico y administrativo. La torre, con arquitectura sobria, sin estridencias ni gestos apuntan excesivos, tendrá 144 metros de altura para 382 habitaciones y restaurante en la azotea. Además, adelantan, será un referente europeo en sostenibilidad con 0 emisiones y sus consumos monitorizados. El desarrollo tasado en 200 millones será estratégico, dicen, y lleva aparejados equipamientos y un centro de convenciones de 2.500 metros cuadrados con vida propia y capacidad para 2.000 personas. Es una arquitectura que acompaña a Málaga en la integración de la ciudad con esta parte del puerto, y es una arquitectura que no busca protagonismos. Un edificio referente en Europa respecto a sostenibilidad. Sus impulsores sostienen el interés general del proyecto, cuestión clave para que el Consejo de Ministros levante la prohibición de construir en suelo portuario, en el carácter público del 80% de su desarrollo. Se prevé la creación de un nuevo bulevar desde La Farola hasta el Morro de 1,3 kilómetros y 54.000 metros de superficie libre. Ese es, en mi opinión, el valor estratégico que tiene el proyecto para la ciudad. El proyecto hay que entenderlo en su totalidad. No solamente la torre, es todo lo que pasa con la torre. Que no es para nada especulativo, es un proyecto con una concesión de 50 años, ¿no? Que obviamente va a tener un retorno para el promotor, pero sobre todo va a tener un retorno para la ciudad. En base a las previsiones que manejan y una vez vencido el proceso, el plazo de ejecución lo calculan en unos 3 años de obras. De este modo esperan que los recursos judiciales abiertos se resuelvan a medio plazo y que el proyecto pueda estar listo a lo largo de 2029. El Hotel Torre del Puerto comenzó a gestarse hace más de 20 años. Vamos a repasar ahora los hitos más importantes de este proyecto con esta larga trayectoria y más de una década de gestiones administrativas. Repasando el histórico de este proyecto, hay que remontarse al año 2001, cuando hubo un primer interés por parte de un colectivo privado vinculado incluso al arquitecto Frank Gehry, pero no cuajó. En 2007 se produce la primera propuesta del puerto, cuyo director era Enrique Linde, que rechaza el ayuntamiento por el impacto de este edificio en la zona.
En 2011, el alcalde y candidato a la reelección, Francisco de la Torre, defiende el proyecto y lo lleva incluso en su programa electoral. Un año después, el puerto cambia de presidente, José Sánchez Maldonado, que acepta la propuesta con una idea inicial de un hotel de 170 metros de altura. En 2015, los inversores cataríes, de la mano del arquitecto José Seguí, presentan al puerto su proyecto e ingresan el aval de 2 millones de euros. En 2016, el puerto adjudica el proyecto a la sociedad catarí Andalusian Hospitality, que lo presenta a la sociedad. Se trata de un hotel de 135 metros de altura. 4 años después, los promotores deciden rebajar la altura hasta los 116 metros y presentan un nuevo diseño. En 2023, la Junta de Andalucía emite un nuevo informe ambiental favorable tras quedar caducado el anterior aprobado en 2017. Ese mismo año, el Pleno aprueba definitivamente la modificación del Plan Especial del Puerto. Ya en octubre de 2024, la Autoridad Portuaria aprueba una prórroga de 4 meses para que los promotores entreguen el proyecto definitivo y apenas un mes después se produce un giro importante. Los promotores deciden contar con el arquitecto David Chipperfield, quedando fuera Seguí. El prestigioso diseñador británico presentó una primera propuesta a la sociedad en febrero de este año y posteriormente lo hizo de manera formal al puerto de Málaga, que dio su visto bueno a finales del pasado mes de octubre y lo remitió a Puertos del Estado. Los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Málaga se han manifestado esta mañana en contra de nuevo de este proyecto. El Partido Socialista y Con Málaga hablan de atentado patrimonial a la ciudad y han pedido una consulta ciudadana. Esta nueva imagen se pone de manifiesto que no es la mejor propuesta que se puede hacer para el entorno y sobre todo algo que nosotros siempre vamos a defender. Este proyecto se tiene que poner en otro lugar. En la bahía de Málaga no cabe este proyecto. Rechazamos el proyecto del rascacielos y exigimos desde el Grupo Municipal Con Málaga su inmediata paralización. Si el alcalde está tan convencido de este proyecto, que tenga la gallardía de convocar una consulta popular que permita que los malagueños y las malagueñas podamos emitir un voto y podamos opinar sobre este proyecto que es lesivo para los intereses de la ciudad. Es el momento en el que 2 policías nacionales llegan a la orilla de la playa de la Malagueta después de rescatar a un hombre al que, al parecer, le habían robado y lanzado al mar desde un espigón. Los hechos tuvieron lugar sobre las 7:30 de la mañana del pasado sábado, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que fue alertado de que un individuo pedía socorro dentro del agua en la playa de la Malagueta. 2 agentes se metieron en el agua para rescatarlo y una embarcación también acudió a la zona por si había más personas. El hombre presentaba signos de hipotermia y fue atendido en el lugar. Según relató, dormía en el espigón y 2 personas le robaron y lanzaron posteriormente al agua. La policía investiga los hechos. Detenido un educador por presuntos abusos sexuales a varios menores de edad en un centro de protección de Málaga capital. Los hechos habrían ocurrido hace 10 años cuando las supuestas víctimas tenían entre 8 y 10 años. El arrestado está en libertad provisional. La Policía Nacional ha detenido a un educador por 3 delitos continuados de agresión sexual perpetrados mientras trabajaba en un centro de protección de menores en Málaga. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de una de las víctimas de 21 años que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando era menor. Así, a estas denuncias se han sumado otras 2 y todas coinciden en que el agresor, que tiene en la actualidad 38 años, siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad, sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar. La investigación tomó como punto de partida las manifestaciones de un adulto que les relató cómo, cuándo y por parte de quién había sufrido abusos en la niñez. Ya en 2015, año en el que se produjeron los supuestos abusos, un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.
Uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50%, los otros 2 no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana. Así aprovechaba el agresor para abusar de ellos, pues era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden a las horas de dormir. El arrestado ha sido puesto en libertad provisional sin medidas cautelares en su contra, ya que, explican fuentes judiciales, no la solicitó ni la Fiscalía ni ninguna de las 3 presuntas víctimas. Y la Policía Nacional ha identificado en Málaga al autor de numerosos robos a turistas en hoteles. Este individuo cometía los robos de forma itinerante, desplazándose por las diferentes provincias de España. Su modus operandi consistía en situarse muy próximo a la víctima y en el momento en el que éste dejaba su equipaje al cuidado del personal del hotel, lo sustraía al descuido. La investigación se inició tras la denuncia de un turista ante el robo de una de sus maletas. A través de los canales de cooperación policial se localizaron imágenes similares en otras provincias que apuntaban al mismo sospechoso. El presunto autor ha sido localizado y detenido en Madrid. El paso de la borrasca Claudia ha dejado un significativo aumento en los pantanos de la provincia. Ganan el equivalente al consumo de un mes en la capital. Además, actualmente almacenan un 60% más de agua que el año pasado. Los embalses de Málaga agradecen el paso de la borrasca Claudia por la provincia, y es que en una semana han ganado 3,6 hectómetros cúbicos, lo que equivale al consumo de un mes prácticamente en la capital. Y todavía quedan las escorrentías más las precipitaciones de hoy. Actualmente están al 45% de su capacidad, con 276 hectómetros cúbicos. Es además una situación bastante favorable con respecto a la misma fecha del pasado año, cuando tenían 168. Esto significa un aumento del 60%. El que más agua tiene almacenada es el de Guadalteba, con 78 hectómetros cúbicos y se encuentra a la mitad de su capacidad. Y el que más porcentaje presenta es el Limonero, con un 83% y 11,7 hectómetros. Málaga va a recuperar el servicio público de bicicleta el año que viene y lo hará con vehículos eléctricos. La Comisión de Urbanismo y Movilidad y Seguridad ha aprobado hoy la memoria técnica que fundamenta su creación y puesta en marcha. Después de pasar por el Pleno, se va a someter a trámite de exposición pública para que usuarios, asociaciones relacionadas con la movilidad sostenible o ciudadanía malagueña en general opinen y sugieran cambios a la memoria por la que se crea el servicio y se opta por la gestión directa del mismo por parte del Ayuntamiento, gestión pública. El compromiso del consistorio es incorporar de forma progresiva hasta 1000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones de anclaje en 13 fases que comenzarán en 2026 y acabarán en 2029. Se mantiene convocada la huelga por los estudiantes de la Universidad de Málaga entre el 1 y el 5 de diciembre por la infrafinanciación que a su juicio sufren la Universidad de Málaga a pesar de los encuentros que han mantenido con la Junta de Andalucía. El último este pasado viernes, mientras el consejero de Universidad asegura que esta reunión ha servido para acercar posturas, ha dicho, los estudiantes afirman, en cambio, que fue poco fructífera y que apenas se llegaron a acuerdos. Los estudiantes de la Universidad de Málaga continúan manteniendo el paro convocado del 1 al 5 de diciembre en todos los centros y facultades de la UMA para denunciar la infrafinanciación que dicen sufre la institución y que afecta de manera directa a su juicio a la actividad investigadora, a los servicios y sobre todo a la calidad de la docencia. También se dan casos de prácticas de laboratorio que se tienen que sustituir por vídeos de YouTube, por no tener presupuesto para poder fletar los autobuses, para las salidas de campo de la Facultad de Ciencias. Se da que no hay suficientes ordenadores por estudiante para la Escuela de Informática y de Telecomunicación. Al final son un montón de cosas que merman nuestra calidad de la educación, de la que nos merecemos.
Además, con estos paros, el Consejo de Estudiantes de la UMA quiere mostrar su rechazo a la LUPA, la ley que regula los estudios superiores, que está en tramitación y que, según los universitarios, allana el camino a la privatización. A este respecto, la Junta de Andalucía ha asegurado que están en contacto directo con los estudiantes para la tramitación de esta ley. De hecho, desde el Gobierno regional han recordado que han mantenido 5 reuniones formales con ellos. Que seguimos con la mano abierta y tendida, el diálogo sigue abierto. Han sido 5 las reuniones formales que hemos mantenido con ellos, aparte de las alegaciones que han presentado en el periodo de audiencia pública, donde aproximadamente 60 de 85, quiero recordar, 60 se han aceptado total o parcialmente. En cuanto a la infrafinanciación, Gómez Villamandos ha sido contundente y ha afirmado que las universidades andaluzas no están infrafinanciadas y que su presupuesto crecerá un 3,7% en este ejercicio. La Junta de Andalucía identifica 37 aceleradoras de empresas de carácter innovador en la comunidad. Esto supone un crecimiento de casi el 40% con respecto al ejercicio anterior. Así se desprende del catálogo de aceleradoras que ha presentado el consejero de Universidades en un encuentro entre entidades del ecosistema emprendedor andaluz en el Centro de Google de Excelencia para la Ciberseguridad en Málaga. Esta sesión de trabajo ha permitido reunir a un centenar de startups y representantes de aceleradoras que operan en la región para conectar, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades. Sean flexibles, dinámicos y que al final pueden estudiar a otros proyectos. El Pleno Extraordinario de la Diputación Provincial de Málaga ha aprobado hoy de forma inicial los presupuestos de 2026 que en el conjunto del sector público provincial superan por primera vez los 500 millones de euros hasta llegar a los 516, lo que supone un aumento del 12% con respecto a las cuentas de este año. El equipo de gobierno ha defendido el avance para la provincia, ha dicho que representan estas previsiones. La oposición, que ha votado en contra en bloque, ha criticado las cuentas por, en su opinión, no ajustarse a la realidad. Vox ha denunciado las fuertes desigualdades, dicen, que hay entre autonomías derivadas del modelo educativo actual y ha exigido recentralizar las competencias. Además, ha alertado del aumento de acoso escolar en la provincia. Nosotros, nuestra medida estrella es la recuperación de las competencias de educación para el Estado central, para que no exista esta diferencia en cuanto a financiación, en cuanto a ratios, etcétera, etcétera. Y además hemos exigido una ley contra el acoso escolar. Málaga tiene también un verdadero problema con este asunto del acoso escolar. Están las cifras que arroja Málaga de denuncias en el primer puesto, lamentablemente, de toda España. Una de las mayores comunidades de extranjeros en Andalucía fueron llamados ayer a las urnas. Cerca de 14.000 ecuatorianos residentes en la región pudieron ejercer su derecho al voto en las 7 sedes habilitadas, 2 de ellas en la provincia. Málaga ha sido la que ha tenido más afluencia. Cerca de 14.000 ecuatorianos estaban ayer llamados a las urnas en Andalucía en 7 sedes. La provincia de Málaga, con 2 recintos electorales en la capital y Marbella, fue la que más votos registró. El motivo de la convocatoria, referéndum y consulta popular en una jornada marcada por la normalidad. En esta ocasión, los ecuatorianos estamos llamados para pronunciarnos en una consulta popular y referéndum sobre 4 preguntas que motivarán la reforma de nuestra Constitución en Ecuador, y el ejercicio del voto de los ecuatorianos en el exterior es precisamente para garantizar que, aunque estemos fuera de la patria, podamos seguir involucrados en las decisiones que afectan a nuestra patria en el futuro. El Consulado del Ecuador para Andalucía reitera su compromiso de continuar trabajando para promover la participación ciudadana de los ecuatorianos residentes en el exterior. El
El Ayuntamiento ha presentado El Niño del Gato, la obra de María Elena Cabreizo, ganadora de la 16ª edición del Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga. Un galardón dotado con 10.000 euros y la publicación del libro por el grupo Anaya. Se han presentado 207 obras procedentes de diferentes países. El Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer El Niño del Gato, el libro con el que María Elena Cabreizo se ha alzado con el 16º Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga. El galardón se ha consolidado como un referente internacional de literatura infantil, con la intención de fomentar la lectura y la reflexión en los más jóvenes. La autora ha explicado que la historia nació a raíz del impacto emocional que le causó una imagen real del conflicto en Gaza. Vi a un niño en los pasillos de un hospital. Estaba herido, estaba solo y tenía un gatito en los brazos. Vi esta foto que se me quedó clavada. Y había tanto dolor y tanto amor en los ojos de este niño. Y yo no sé qué sería de este niño, pero yo con todo mi corazón le deseé que sobreviviera y que en su vida, de alguna manera, el amor pudiera prevalecer sobre el dolor. La obra, que ha sido seleccionada de entre más de 200 propuestas, está recomendada para lectores del tercer ciclo de primaria y será distribuida a través del grupo Anaya, que además dota a la autora con un galardón de 10.000 euros. Es un placer que la obra esté ya editada y que Anaya la lleve al máximo de países, ¿no? Todos los países de habla española y luego las traducciones que vayan surgiendo. Alguna vez nos contaba Pablo Locruz que en Corea y en Asia tienen mucho éxito los libros de literatura infantil que ganaban aquí en Málaga, ¿no? O que nos da una difusión interesante a la ciudad de Málaga también, ¿no? Y un apoyo a lo que es, finalmente, el amor a la lectura de los niños. Con esta edición, Málaga refuerza su apuesta por la literatura infantil como herramienta educativa y cultural. Hasta aquí llega este informativo. Nos vamos hoy con el grupo de Psychedelic Force, que actuará mañana a partir de las 9 de la noche en la Sala Trinchera, en la capital. Después, la información deportiva y el tiempo, como cada día. Y esta noche, de lunes, en Málaga Carretera y Manta, que visita Torremolinos, y el programa de igualdad. A una, no se lo pierdan. Nada más y hasta mañana martes.